This meeting is being recorded. Bienvenidos, bienvenidas a esta 20ª sesión de los diálogos de Ashoka. Esto es ese espacio mensual en el que nos encontramos todas aquellas personas a las que nos interesa el emprendimiento social, y que estamos convencidos de que todo el mundo tiene capacidades para cambiarlo, para transformar las cosas hacia mejor, ¿no? Eso es lo que creemos en Ashoka. Son, como sabéis, encuentros cortos pero intensos, donde personas de la comunidad Ashoka cuentan su trabajo y nos explican sus retos y su impacto. Por cierto, dejadme que me presente yo primero. Soy Rafa Vila San Juan, soy actualmente presidente de Ashoka España y Portugal, director de impacto del Instituto de Salud Global y, como tal, también miembro de la comunidad Ashoka. La charla de hoy es muy especial. Es muy especial porque estamos viviendo una situación muy especial. Hace 3 semanas vivimos un desastre natural que afectó al Levante español y donde tenemos centenares de víctimas, y sobre todo tenemos una situación en donde el caos, la falta de coordinación, la necesidad de recuperar unos espacios que se los ha llevado el agua, siguen estando, después de 3 semanas, en una situación crítica. Hace falta toda la ayuda y, por lo tanto, lo que hemos hemos tratado de reunir a algunos de nuestros emprendedores y emprendedoras que están en ello, que están trabajando directamente en las consecuencias de todo esto. Está con nosotros Carmen Pellicer, que es emprendedora social de Ashoka 2016. Yo creo que muchos de vosotros la conocéis porque, a través de sus proyectos de educación, fue la fundadora de la Fundación Trilema. Impregna muchísimas de las áreas en las que estamos trabajando en Ashoka. Intentaremos tener también a Raúl Contreras, fundador de Nitua, que es una organización básicamente para la integración económica de personas, de personas que en riesgo de exclusión, lógicamente. Tanto Trilema como Nitua son 2 organizaciones que nacieron y que siguen en Valencia, y que, por lo tanto, son organizaciones que están en el epicentro de donde ha pasado esta tragedia. Y tenemos también a Lorenzo Marini, que es cofundador de Verificat, en un espacio como el que tenemos ahora en Valencia. Los bulos, las mentiras, los rumores, todo lo que significa empeorar las condiciones en las que nos encontramos, pues requieren que también haya organizaciones que se dediquen de alguna manera a verificar lo que es verdad, lo que es mentira, y sobre todo a permitir que la comunidad tire hacia adelante. Quiero recordar que estamos también a 6 días del evento más importante de Ashoka durante el año, que es donde daremos a conocer los 5 nuevos fellows de Ashoka, los 5 nuevos proyectos de emprendimiento social que escogeremos en este año. Y que ese evento, que se realizará en Barcelona, en el Cosmocaixa, en la sede del Cosmocaixa de Barcelona, reunirá a más de 20 changemakers de los que contamos en España y Portugal. Y antes de empezar, solo una cuestión. Creo que los que ya llevéis varios de estos debates estáis más acostumbrados, pero si alguno es nuevo, podéis poner vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de la parte inferior de la pantalla del Zoom, que yo incluiré tantas como pueda en la segunda mitad de la conversación. Es decir, esto no consiste solo en que hablemos nosotros, especialmente los emprendedores, que evidentemente sí, pero también en que vosotros despejéis aquellas dudas que podáis tener, ¿no? Y ya sin más preámbulos, porque el tiempo aprieta y hay 45, hay que dejarlo, hay que cerrar la conexión. Dejadme que empiece por Carmen, porque Raúl nos ha comentado que tenía problemas de conexión. Veremos a ver si podemos conseguirlo a lo largo de la charla. Pero con Carmen Pellicer. Carmen, aunque sea en un minuto, tu proyecto y cómo puede influir en Valencia. Bien, pues nosotros hemos iniciado una campaña que se llama Después del Barro, que iniciamos hace escasamente 10 días, porque el primer momento nos fuimos a quitar barro literalmente, pero bueno, yo pensé, después del barro, cuando estén limpias las escuelas, va a haber que llenarlas y devolverles la vida y la ilusión, y eso requiere enorme inversión, tanto económica, material, como de recursos humanos y de apoyo y acompañamiento. Entonces, la campaña tiene esas 2 vías: por una parte, donaciones económicas, y por otra parte, donaciones en especie, que es lo que nos está sorprendiendo, la gran cantidad de centros e instituciones que están enviándonos mobiliario, que ahora es muy necesario. Mañana llega un camión, pasado mañana llega otro camión, mobiliario y material, y luego
fin, toda una idiosincrasia de solidaridad que se traduce pues de muchas maneras, ¿no? Unas más entrañables, otras muy eficaces, pues de todo, ¿no? Esta mañana conecté con la Cámara de Comercio de Tailandia, que va a hacer una cena benéfica para ayudar, y desde ahí hasta escuelitas o mamás que nos quieren dar las mochilas y los libros de sus hijos, ¿no? Es decir, hay un poco de todo. Pues yo creo que ahora iremos con ellos. Voy a dejar que también se presente Lorenzo Marini de Verificat, pero hay muchas dudas que tenemos y yo creo que tú nos puedes aclarar un poco cómo estamos en toda esa situación, ¿no? Pero ahora retomamos contigo, si te parece, vamos primero con Lorenzo. Lorenzo, desde Verificat, Verificat, como sabéis, es una agencia pues, que se dedica a la contrastación, verificación de información, sobre todo para eliminar todo el daño que genera lo que son bulos, fakes, mentiras, etcétera, ¿no? Estamos en una situación de sobreinformación, al mismo tiempo de mala información, de desinformación. ¿Qué estáis haciendo? También así brevemente, ¿eh? Luego iremos más en detalle. Sí, brevemente, bueno, saludos a todos, hola a todos. Desde Verificat, pero con Verificat aquí quiero un poco representar toda la comunidad de verificadores y de periodismo de calidad que se ha volcado en contar lo que estaba sucediendo e intentar un poco ayudar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Valencia y de toda España que, que querían un poco navegar este exceso de información, ¿no? Nos encontramos con tipos distintos de desinformación que se cruzaban, algunos pilotados para generar odio y desconfianza, otros que eran el resultado de la confusión y del miedo, y nos encontramos en que pues nuestras redes sociales y nuestro número de teléfono empezaban a recibir muchísimas peticiones de información, que les ayudáramos a aclarar algo de toda aquella información que estaba circulando por redes o por WhatsApp y que a los ciudadanos pues les confundían. Entonces lo que hicimos fue algo, yo creo, un poco más modesto del proyecto de Carmen, pero fue un poco hacer nuestro trabajo pues en un momento en que el equipo se preparaba a irse de puente, porque era aquel día, ¿no? El miércoles, pues la redacción se reúne y decide que delante de lo que estaba pasando teníamos que seguir trabajando y sobre todo la redacción decide pues quedarse, crear un dispositivo de emergencia y seguir contestando las preguntas de los electores. Pues vamos a ir con la emergencia. En mi experiencia en emergencias, durante el tiempo que he trabajado en emergencias también de este tipo, pero también en conflictos y catástrofes naturales, siempre hay una cosa que siempre sale a reducir, especialmente las catástrofes naturales, que es que el primer apoyo llega de los inmediatos, de los vecinos, de la comunidad, ¿no? Entonces yo quería saber aquí, Carmen, tú estás en Valencia ahora. Sí. Yo me imagino una cosa y veo alguna cosa en los si todo lo que veo es realidad o no, pero empiezo a pensar en las escuelas, ¿no? Que es tu ámbito de actuación. A ver, Primero, me imagino que hay muchos niños en casa que no están todavía yendo a escuelas. Y segundo, me imagino que hay muchas escuelas que no pueden albergar a niños. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde estamos? yo distinguiría ese primer momento, ¿vale? Porque una de las características distintas de esta dana es que es enorme, o sea, en kilómetros es muy extensa, toca más de 100 poblaciones, entonces todos los valencianos tenemos amigos o familiares en la zona. Entonces hay una eclosión enorme por vínculo personal, que creo que eso es distinto. Yo también he estado en otros proyectos de cooperación, en situaciones también límite, pero claro, aquí nos toca a todos de cerca. Entonces hay un volcado inmediato, dónde están nuestros compañeros, dónde están nuestros familiares. Todos tenemos, han perdido coches, algunos han desaparecido, todos tenemos amigos que han muerto, en fin, hay una hay una reacción afectiva, emocional muy intensa en la zona que yo no había vivido nunca porque nunca me había afectado a nivel personal, ¿no? Entonces, en ese primer momento, es verdad que durante 8 días, entre las alertas y un poco el caso y el puente, los niños se quedan en casa. Es decir, no hay... y luego los profesores y la gente de la zona, pues primero están sus hogares, que también han estado destrozados. Entonces, hubo ese primer movimiento un poco Pero caótico. yo imagino, Carmen, después de ese puente, en las escuelas que pudieron volver a recuperar, digámoslo así, las clases, tú como experta en educación, Nadie puedes empezar Nadie en recuperó. plan curricular, le vamos a hacer matemáticas, o No, no, hay algo de psicología, salud mental, no han abierto las escuelas. O sea, nadie ninguna. abrió el lunes siguiente. No. O Vale. sea, quiero decir, las escuelas durante una semana, la semana primera, estaban cerradas.
De ellas, unas 25 escuelas hay que derruirlas porque ha tocado cimientos y se van abajo. Y luego, pues el resto de escuelas están llenas de barro y primero en los primeros días, la primera semana fue un caos. Después el mal tiempo ha hecho que han estado cerradas. De hecho, han estado cerradas otra vez esta semana. Entonces, hasta el lunes que viene, yo creo que no se puede hablar porque es verdad que yo creo que la Consellería ha tenido mucha prisa en sacar mensajes, que luego supongo que hablaremos de esto, muy confusos, pero con mucha premura de todo va a volver a la normalidad enseguida, pero eso ha provocado una reacción de cabreo colectivo bastante importante porque no estamos preparados para esa vuelta, ¿no? Entonces los niños están en casa, los adolescentes también, hay órdenes muy contradictorias. Yo creo que nadie se ha preocupado todavía del currículum, que es tu pregunta, o sea, ¿qué vamos a hacer en clase los primeros días? Pues no lo sabemos. Se han realojado a los niños, especialmente infantil y primaria, en otros centros no afectados de poblaciones cercanas. Nosotros en mi colegio, nosotros tenemos dos colegios en la Comunidad Valenciana, tenemos realojados niños que han llegado sin conocer a nadie, de repente los han soltado allí. Esta mañana me contaba una compañera que en su centro han llegado 90 niños de repente sin personal de apoyo y sin nada. Entonces, bueno, pues hay que improvisar. Evidentemente, la preocupación no es el currículum, es sobre todo el diálogo, hacer sentir seguros para permitir la conciliación y que sus madres y sus padres puedan pues, ir a sus negocios que están destruidos, limpiar sus hogares. Quiero decir, las calles están con un riesgo grande de infección. Yo estuve todavía este lunes en una de las poblaciones con el barro por la rodilla, entonces los niños no pueden deambular por las calles. Entonces es decir, hay una situación bastante caótica. Pues fíjate que lo que nos empezaba a llegar era como si ya las escuelas empezaran a funcionar. Quizás ahí, ahora lo veremos con Lorenzo, quizás ahí también se están desarrollando noticias que llegan de una forma, pero que quizás no es la realidad, ¿no? Pero insisto en lo mismo, es decir, si la situación es así, ¿qué se puede hacer en esta primera fase de emergencia con las escuelas? ¿Únicamente barrer y limpiar todo el fango? ¿O podemos ya empezar a pensar que en el momento en que van a volver los niños a esas escuelas ya tenemos una cierta idea de por dónde tenemos que tirar? Bueno, yo creo que hay que desarrollar una estrategia. Esto es lo primero que está ausente. Es decir, yo creo que hay un problema de falta de liderazgo estratégico en este momento bastante importante, al menos en el área de educación. Y hacer una distinción entre los centros que no van a abrir, ya digo, unos 25 centros que no van a poder abrir, y esto requiere toma de decisiones de realojar a esa población infantil, que es bastante significativa, en otros centros con estabilidad y con una dotación de recursos humanos y materiales suficiente para que eso sea posible. Después hay una segunda fase de un número de centros que está bastante dañado, que requiere una limpieza a fondo, que ha perdido parte de los edificios, la mayoría de ellos plantas bajas, lo cual hace que, por ejemplo, esté muy dañado en este momento todo lo que es la dotación infantil, porque en los colegios infantil siempre está en la planta baja y tanto las guarderías y las escuelas infantiles como en los colegios infantil y primaria, las plantas de infantil están muy dañadas. 0,3, por supuesto, destrozado, o sea, todas las guarderías están en una situación muy dramática, porque además son municipales y muchos no van a tener infraestructura para poder abrir. Pero luego las plantas altas están razonables, no se ha perdido todo, es decir, con un trabajo en un tiempo relativamente ágil, van a poder volver, si no total, parcialmente a estar en funcionamiento. Y luego es cierto que hay algunos centros que a lo mejor a 50 metros no han sido afectados, quiero decir, o no muy afectados, están sucios, pero, entonces, pero han perdido material, los profesores no tienen vehículos para acudir al trabajo. En fin, se prevé un daño emocional por todas las pérdidas que ha habido, es decir, va a requerir otro tipo de actuaciones. Por eso digo que habría que planificar de forma estratégica 3 tipos de actuación a 3 velocidades, que es lo que ha pasado para quitar el barro, qué es lo que vamos a hacer de aquí a Navidad y qué vamos a hacer de enero en adelante. Es decir, por ejemplo, que son 3 tipologías y 3 velocidades. Para mí sería como las 2 claves que habría que cruzar para tomar decisiones estratégicas eficaces. Pues ahí volveremos a esto.
tres momentos. Uno sería la emergencia, donde todavía estamos en una parte muy importante. Otro sería la emergencia que empieza a convivir con una especie de inicio de reconstrucción y por lo tanto ver, pues eso, ¿no? Hasta Navidad queda un mes más o menos pues eso, ¿no? De lectivo, un mes lectivo para llegar a las vacaciones de Navidad y, y ahí vendrá la parte de reconstrucción que se hace después de Navidad, ¿no? Porque yo me imagino que a una catástrofe sin comparación en el pasado tiene que venir también un proyecto, unos proyectos sin comparación con lo que se hace habitualmente. Pero si te parece, lo dejamos un momentito aquí y nos vamos a lo que decías, Lorenzo, si te parece, falta de coordinación, sensación de vacío, de que no se está haciendo lo que se ha de hacer, y eso imagino que es el caldo de cultivo en donde han empezado a surgir versiones narrativas que pueden ser pues eso, ¿no? Narrativas falsas. ¿Dónde estamos en todo esto? Eh, Obviamente hay dos fases, ¿no? Aquí también el momento de la emergencia y el después de la emergencia, ¿no? Después del barro, también el barro informativo se queda debate. Hay que pensar que en momentos como estos todos estamos perdidos, todos estamos preocupados, no estamos acostumbrados a vivir en emergencia. Y todos estamos un poco a la búsqueda de información, de toda la información que podamos encontrar. A mí recuerda un poco la explosión del COVID en 2020, cuando de repente nuestros móviles se llenaron de cadenas de WhatsApp intentando explicar lo que no se podía explicar, porque hay cosas que no sabíamos, pero la gente quería saber cuántos muertos, cuántos desaparecidos. Querían, y esto es una cosa muy humana, buscar culpables y porque hay mucha rabia, hay mucho dolor. Y, y esto pues se propaga de dos formas, ¿no? Una que es, digamos, más inocente, una que es la que viene de la confusión, del miedo y a veces de la ignorancia, sencillamente de hacer circular esta información, y la otra, en cambio, que es pilotada. Hay siempre en estas situaciones pues quienes se aprovechan del dolor ajeno para sacar un provecho. Y en este caso, pues en el mundo de la información, el provecho suele ser de dos tipos. Uno en dirigir la opinión a favor o contra. Se ha conectado Raúl, no sé si quieres Sí. interrumpirme aquí. Raúl, no sé si nos escuchas bien. Sabemos que estás en dificultad de conexión, pero estábamos hablando, acaba si te parece estos dos puntos que estabas diciendo, Sí. ¿no? Los dos, ¿qué provecho y quién se aprovecha, ¿no? ¿Quién se Es aprovecha? Pues que interesante se y le doy aprovecha, que paso a se Raúl. aprovecha. Hay quienes más y quienes menos, no solemos hacer nombres, pero obviamente hay mucho intento de dirigir la opinión pública hacia un lado o hacia el otro. Y cuando digo hacia un lado y hacia el otro, es hacia todos los lados que existan. O sea, intentar usar la información y la desinformación y la propaganda para dañar a un rival político o crear, que esto es lo que más y más pasa, desconfianza en las instituciones, en todas. O sea, pensemos en la EMET, que ha sido objeto de muchísima desinformación. Y el otro tipo de desinformación que nos encontramos a veces es más de pequeños actores que intentan aprovechar para hacer fraude, para sacar un provecho económico, aprovechando un poco la desesperación de la gente o las ganas de la gente de ayudar, por ejemplo, económicamente. Pues mira, aquí hablas de la parte de económicamente. Raúl, gracias por conectarte y vamos a ver si la podemos mantener, pero en todo caso, por si acaso perdemos la conexión, aprovecho para preguntarte a ti. Hemos hablado con Carmen de la parte educativa, de los colegios, cómo están, de la situación en la que se encuentran, de la necesidad de generar un plan. Hemos empezado a hablar con Lorenzo un poco de la situación de desinformación y cómo se aprovechan, digamos así, de esa desinformación. Y contigo lo que queríamos saber es un poquito en qué situación estamos. Económicamente las familias, muchas se han quedado sin casa, otras se han quedado con una casa completamente, bueno, pues inhabitable durante un tiempo. Comercios que han dejado que tienen que cerrar, que no están generando. Imagino mucho autónomo que ha dejado de tener pues una serie de ingresos, porque al final también hay una serie de diferencias. ¿Cuál es la situación en estos problemas y en qué términos podemos pensar que en estos momentos la economía ha dejado de funcionar? Bueno, pues... Y aprovecho, perdona Raúl, y aprovecho para preguntarte y para decirte, presenta aunque sea en un minuto lo que hacéis en Itua, que ya he dicho que estáis en Valencia, que es valenciana y que bueno, que trabaja en el ámbito económico. Bueno, pues nada, Nitua en este momento está en una
bajando del avión, estoy todavía dentro, y nos dedicamos a la innovación socioeconómica. O sea, para nosotros la economía es una herramienta al servicio de la vida. Y desde ahí es de donde, bueno, pues entramos a trabajar vinculados a este mundo que nos ha caído encima de la lana y del barro, desde la perspectiva económica, evidentemente. Estamos trabajando especialmente en devolver una capacidad de supervivencia a las familias más desfavorecidas que han sido arrasadas, pues como otros tantos, por esta lana, pero que no tienen recursos. Seguramente no tienen ni un seguro al que acogerse. Y desde luego lo que no tienen es una cuenta saneada en el banco. Entonces, bueno, cuando unimos esto a los problemas que pueden existir de lo que es tener liquidez de las ayudas, es cuando entramos a trabajar y a desarrollar pues, el proyecto que traemos hoy aquí. Pues oye, Raúl, si te parece, porque veo que estás ya bajando del avión, te vamos a dar 5 minutitos para que nos cuentes. ¿Eh? Estoy subiendo Subes al al autobús. autobús. Te vamos a dar 10 minutitos mientras estamos con otros temas para que luego nos cuentes cuando ya estés en la terminal, nos digas, oye, ¿cómo llevamos estas ayudas? ¿Cómo estas ayudas se pueden canalizar a la gente, si te parece? Gracias. Se te ha oído bien, ¿eh? Yo creo que le hemos oído bastante bien. Y creo que además Raúl nos ayudará mucho en la siguiente fase que tenemos que empezar a abrir, ¿no? Que es la de la reconstrucción. Pero vamos, Carmen, tú decías 3 fases. En la actual, más o menos entendemos que estamos en una fase de choque, en una fase de decir vamos a recuperar lo que podamos recuperar. De aquí a Navidad, si tuviéramos que pensar, ¿qué hacemos? Hay que dotar a los centros de la infraestructura educativa necesaria. Esto es primero mobiliario, el básico. Entonces estamos recibiendo donaciones de toda España. Ya digo, llevamos ya 3 camiones esta semana porque primero hemos tenido que limpiar. Entonces ahora que empezamos ya a tener centros con unas ciertas condiciones para recibirlo, pues ya mañana llega un tráiler grande con dotación de infantil y primaria. El sábado llega otro centro, otro camión que va directamente a Masanasa. La semana que viene, el lunes, viene otro de Valladolid que trae material infantil de unos centros que han cerrado. En fin, vamos articulando primero el mobiliario y después la infraestructura básica. Informática, o sea, se ha perdido casi todo el material tecnológico, se han perdido las aulas de educación física, material deportivo, llega también una dotación de colchonetas de una empresa que ha donado en especie, entonces estamos organizando esa dotación en especie. Nos han Porque pedido... una pregunta, Carmen, una pregunta. ¿Logísticamente esto se puede gestionar? Es decir, ¿lo podéis empezar a llevar a las escuelas o hay problemas? Eso es lo que tiene Ashoka, que hace magia. Claro, sí, porque al final uno puede decir, uno puede fijarse en la botella medio vacía y es todos los problemas y las dificultades que hay o en la botella medio llena. Entonces, yo tengo sitio hasta donde llegamos y con la infraestructura que tenemos, pues lo que estamos haciendo es verdad que esto ha tenido una dimensión mucho más grande de lo que pensábamos y la respuesta solidaria ha sido inmensa, pero lo que hemos hecho es gestionar directamente. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo casi de despacho, ¿no? De decir, que esto en paréntesis también un poco por la mesa, a veces a los emprendedores sociales nos gusta más tocar el barro que el Excel. Y Sí. es importante que haya cabeza, porque en este momento yo soy más eficaz ajustando oferta y demanda, es decir, quién quiere donar y dónde están las necesidades y desviando directamente los transportes, lo cual ha evitado el multiplicar inicialmente lo que habíamos hecho, que era poner puntos de recepción en Madrid y en Valencia, en nuestro colegio de Manises, pero claro, yo no puedo seguir descargando camiones porque no tengo tampoco Claro. esa situación. Entonces, un poco estamos haciendo un mapa estratégico y muy ágil, ¿no? Entonces, tal cual llega la donación y la oferta, una llamada y un cruce y directamente mandamos a alguien para que llegue y recepcione el material. Y en ese sentido, pues bueno, estamos intentando responder a esa fase que va a ser hasta Navidad, yo calculo más o menos. Y después hay que llenar los muebles, ¿no? Que sería, pues eso, hemos hablado de donaciones de libros de lectura, material artístico, en fin, cada centro también. FP tiene una problemática específica, o sea, tenemos varios centros de FP destrozados, con talleres de mecánica totalmente derruidos, mesas de trabajo, en fin, te podría contar y no terminar.
Entonces, bueno, pues hay que buscar, ¿no? Ahora es verdad que estamos recibiendo, yo creo que después vendrá un momento de proactividad, de decir, bueno, específicamente necesito esto y voy a hacer una llamada para que alguien nos done exactamente esto. Y entonces, bueno, pues en ese mapa estamos siendo muy ágiles y bueno, y estamos llegando a muchísimos más centros de los que pensábamos. O sea, a fecha Es de hoy. decir, Mm. para que nos entendamos, ahora estamos recepcionando lo que la gente entiende que hace falta. Sí. Cuando lleguemos a un cierto nivel habrá que empezar a pensar lo que hace falta y la gente no nos dona a ver cómo lo conseguimos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. No De es la- fácil porque en este momento, o sea, a fecha de hoy, esta mañana, habíamos ya cruzado 41 centros escolares, que son muchos, con muchísimos miles de niños afectados, y nos ha llegado ahora una lista esta tarde con centros públicos. Claro que hay un tema también complejo, porque es verdad que la Administración, la Consellería, tiene una obligación legal bueno, pues de organizar esto de alguna manera con los centros públicos, pero es verdad que hay una cierta parálisis, o al menos eso es lo que nos transmiten los directores. Entonces no es fácil, no es fácil, porque claro, la inversión que va a hacer falta es de millones y millones, y entiendo que esto pues la Consellería va a tener que responder, pero, pero los niños no pueden estar en su casa todo ese tiempo, o sea, es un momento bastante crítico y yo creo que hace falta pues inteligencia en la gobernanza. Y Que una sí. pregunta, una inquietud que tengo. Cuando hablas con los directores de colegios, ¿ellos tienen claro sus prioridades? Decir, oye, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿O hay que empezar a hacerles ver, porque no todos estarán preparados para lidiar con una emergencia? Dicen, oye, pues yo, si dependo de la consellería, les llamo. Si no me dan respuesta, no sé qué hacer. No lo sé. ¿Cómo está este nivel? A ver, en este momento todavía hay muchos que se ponen a llorar, literalmente. Yo me da un poco hasta de pudor el compartir, ¿no? Hemos tenido conversaciones muy duras, porque muchos de ellos, sus familias están afectadas. Quiero decir, hay un tema personal. Entonces, un director me decía esta mañana, es que ¿qué hago? ¿Limpio mi casa o limpio el colegio? Quiero decir, ¿por dónde empiezo, no? Lo he perdido todo, o tengo a mis padres en la calle, o quiero decir, entonces hay un tema todavía de una falta de serenidad para hacer un análisis de situación, ¿vale? Porque muchos donantes nos piden el presupuesto de las necesidades, el listado exhaustivo, porque hay como una cierta desconfianza que quizá Lorenzo nos puede ayudar ahí, ¿no? Del donante hacia dónde va mi dinero, ¿no? O dónde van mis cosas. Entonces, claro, todos nos piden como garantías, listados, y no estamos, o sea, en el otro lado no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que en general tenemos muy grandes profesionales, entonces sí que creo que los directivos de los centros y los profesores tienen claro lo que es prioritario. Yo creo que una cosa muy bonita que ha pasado, que por no ser siempre negativo, ¿no? Es que en los pueblos, porque claro, aquí hay mucho pueblo pequeño, ¿no? Con un cole o dos coles en el pueblo, las familias y el pueblo se ha volcado en limpiar la escuela y en ayudar en la escuela, ¿no? Y eso ha sido también muy bonito, porque al menos la primera limpieza de tirar los trastos y de sacar se hizo porque todo el mundo se volcó en el cole del niño. Igual que son centros de recogida de necesidades más radicales, o sea, porque los profes saben mejor que nadie qué familia está peor. Entonces, son puntos neurálgicos también de generar comunión social. Y en ese Ajá. sentido, en fin, yo creo que sí hay una claridad sobre qué es lo prioritario y sobre la necesidad de abrir la escuela cuanto antes. Y eso, bueno, pues unos lo articulan mejor, a otros les cuesta un poco más, depende, ¿no? Pero bueno, es muy fácil, ¿eh? Yo ya tengo un mapa de lo que hay que comprar, o sea que si hay donantes escuchando, Pues no es que nos lo vamos a fíjate, pasar estupendamente. fíjate que hay una pregunta precisamente de la audiencia que nos está preguntando que la gente quiere sentir que ayuda y a veces hacer un donativo, por eficaz que sea, sabe a poco. ¿Alguna idea de cómo ordenar un poco esa solidaridad? ¿Qué es lo más eficaz ahora para ayudar? Yo creo que estás dando respuesta a eso, es decir, oye, nosotros Lo más tenemos eficaz necesidades. es la donación económica, que nosotros hemos hablado con proveedores educativos, tanto de mobiliario como de libros, como de material, a precio de coste. Entonces, lo más eficaz es hacer una donación para que se compre exactamente lo que el centro necesita. Pero estamos teniendo colectivos que quieren apadrinar una escuela. Y entonces, bueno, pues un poco les decimos, bien, pues si queréis dotar a esta escuela, pues una escuela y los vamos repartiendo.
Y luego, si quieren donación en especie, pues pueden contactar con nosotros. Hay un punto de recogida en Madrid y un punto de recogida en Valencia. Siempre mejor Valencia, porque nosotros, a ver, Trilema somos profes, entonces cubrir los camiones y los transportes no está siendo fácil económicamente para nosotros. Pero bueno, lo importante es que llegue el material y ya vamos buscando las maneras. Entonces, contactar directamente con el correo electrónico o con la cuenta bancaria que aparece en la campaña y podemos ayudar a todo lo que haga falta. Millones, o sea, estamos hablando de una situación muy dramática y muy extensa, o sea que no va a sobrar, no se va a malgastar y luego pues hay un voto de confianza hacia nosotros, ¿no? Que estamos gestionando esto, o sea, no hay ningún cargo, no cargamos nada por administrarlo, ni si esto es realmente una campaña solidaria y al final depende mucho de las redes de confianza que se establecen, ¿no? Claro, sí, perfecto. Mira, pues aprovecho, ¿no? Por esa desconfianza que a veces se puede generar, ¿no? Siempre, el dinero llega, no, el dinero siempre llega, ¿no? Y el tema es, especialmente en acciones sociales, es cuando más llega, o cuando no se hace así es cuando a veces más dinero desaparece. Pero en todo caso, Lorenzo, estamos en el pico de la desinformación porque estamos en esa emergencia y hay más ganancia para quienes quieren obtener un beneficio, o esto va a continuar durante un tiempo y vamos a ver que va a hacer falta mucho trabajo de verificación, mucho trabajo de periodismo serio, mucho trabajo de decir, cuidado, que por aquí no es por donde va la realidad. El momento de la emergencia es un pico de desinformación y de información también, en que todos trabajamos y la gente tiene más ganas de informarse. Lo que empieza ahora son las narrativas políticas y no solamente políticas sobre lo que ha pasado y estas estarán repletas pues, de información buena, pero también de mucha desinformación. Entonces, habrá que seguir haciendo buen periodismo. Yo creo que la información en estos casos pues, es una herramienta para todos, para saber reaccionar mejor, para pensar juntos a cómo hacer que la próxima vez las cosas sean mejores o la respuesta sea mejor, pero obviamente no es esta ayuda inmediata, ¿no? de que estamos hablando, por ejemplo, bueno, con el proyecto que nos has explicado, Carmen, va a seguir y va a seguir hasta la próxima emergencia, va a seguir hasta el próximo debate y veremos políticos, partidos, redes sociales que utilizarán la desinformación para atacarse los unos a los otros y en cambio si como sociedad pues queremos mejorar tenemos siempre que hacerlo a través de un análisis los cuanto más basada en datos y hechos reales de la realidad. Con lo cual esperamos que el pico haya pasado porque esperemos que no se vuelva a producir una emergencia. Pero empezará pues ahora es trabajo de todos seguirnos informándonos y nosotros aquí sí que insistimos mucho en que de la actualidad y del periodismo luego se haga educación, ¿no? Creemos mucho en el periodismo educativo, es el trabajo de verificado mucho en esta línea. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido ya crear una cápsula de aula, un trabajo de clase para docentes y alumnos para hablar de la desinformación del tema, ¿no? Y hacer que a través de la actualidad cuando sea o emergencias o que sean tragedias como la que acaba de pasar, por cualquier otra cosa, podamos aprender como jóvenes a entender la sociedad, pueden aprender los jóvenes a entender la sociedad y a entender la ciencia, ¿no? A partir de toda la información, pues por ejemplo hacemos cápsulas educativas que ahora se pueden usar en los colegios usando algo que es cercano a lo que los estudiantes pues están interesados porque todos han estado siguiendo el tema y que crea un poco resiliencia hasta la próxima situación de emergencia. Y no quiero decir necesariamente la próxima tragedia. No, gracias, Lorenzo, y muy claro en ese sentido y el trabajo importante, ¿no? que hacéis para poder verificar todo eso. Supongo que vendrá también una época posterior, ya cuando empecemos a trabajar más en evaluación de errores, ¿no? Porque al final aquí puede haber errores, puede haber carencias y puede haber negligencias, ¿no? Y las negligencias son las que normalmente acaban formando parte de toda esa desinformación. Pero luego, de cara al final de la conversación, ahora vamos a ir con Raúl porque creo que ha salido el autobús y creo que ya nos escuchas un poquito mejor y que quizás podemos ir a esa pregunta que quedaba pendiente, ¿no? Y que sería retomando el hilo de lo que habíamos preguntado con Carmen, ¿no? La situación económica para muchas familias en estos momentos es crítica.
cómo se vuelve a recuperar un ciclo económico donde ha desaparecido, donde no hay recursos, donde no hay capacidad, pues me imagino incluso de un pequeño negocio casi individual, de autónomo, de decir, ¿cómo recupero esto si no tengo coche, no tengo un duro, no tengo ni siquiera un local donde ponerme? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues la verdad es que hay y están saliendo poco a poco una serie de herramientas, todas de apoyo a esos empresarios, a esos emprendedores, a esos autónomos que han ido perdiendo pues la posibilidad de desarrollar su actividad por quedarse sin la maquinaria, por quedarse sin esto, por arruinarse la tienda completa, ¿no? Ahí tenemos hay que reconocer desde el Estado, que ya está hablando de ayudas directas vía Hacienda y que se supone que van a ser rápidas, hasta bueno, pues, con donaciones o no tener que correr con determinados impuestos y pagos a las redes sociales o por la vía pública. Y por la vía privada tenemos en el mundo en el que estamos nosotros, de las finanzas éticas, tienes un Fonredes que está ya haciendo préstamos sin interés a pequeños autónomos bueno, pues eso, que tienen que remontar. Tenemos ahí también una línea preferente desde la banca ética, tanto ahí FIARE como Tríodos, y también de la banca ordinaria se han movido pues préstamos que se están anunciando pues a un tipo cero. Quizás siendo lo complejo y lo duro que es por los importes en el mundo de las empresas, luego en el de las personas es donde nos encontramos gente que está pues menos asistida, ¿no? Gente que tiene menos recursos, menos posibilidades y menos capacidades. Y esta gente es Sí. la que en un principio, bueno, pues no es que preocupen ni más ni menos, sino que están se han quedado sin nada, ¿no? Se han quedado sin esa Claro. cobertura que otros ya van teniendo. Y eso, por ejemplo, en vuestro caso, os llegan o los vais a buscar. ¿Cómo funciona, digámoslo así, el recuperar la economía social de estos que se han quedado sin nada? ¿Cómo les podéis ayudar? Bueno, la verdad es que nosotros como entidad llevamos muchos años, pues casi 30 años trabajando en los espacios de la exclusión y por lo tanto colaboramos con muchísimas entidades, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos y ellos son la red, ellos son la capilaridad en el territorio. Si nos vamos a la zona más afectada, el barrio, digamos, de mayor dimensión se llama Parque Alcosa, está en Alfafar. Es un barrio de más de 10.000 personas y que tiene bueno, pues un colectivo que lo está dinamizando desde hace años. Para nosotros esa es la clave, es decir, la clave es que entramos en espacios que no entramos ni como desconocidos ni como paracaidistas, sino que entramos a colaborar con la gente que ya está tejiendo en ese territorio de toda la vida y que tiene pulsadas incluso las realidades. También es cierto que contamos con los servicios sociales y con las fundaciones comunitarias que hay en estos territorios. Bueno, pues en la medida que se puede, digo eso porque la verdad es que hay que reconocer que los servicios sociales están absolutamente desbordados. Hacen ya turnos, fines de semana y no dan más de sí. Por lo tanto, bueno, pues intentamos que las entidades sociales complementen lo que los servicios sociales no pueden hacer por desbordamiento, no por otra cosa. Oye, nos quedan 5 minutos. Hay una pregunta directa para Carmen que se la voy a poner, pero tienes que contestarla rápidamente porque me queda una pregunta para los tres, ¿no? Que es, y os la penséis, en esa fase de reconstrucción, ¿cuáles serían vuestras 2, 3 máximo prioridades y contarlas? Pero la pregunta para Carmen, porque ya que nos la preguntan del público, no la voy a dejar sin responder, es, me preocupa mucho el estado emocional de los más peques que han vivido en primera mano esta catástrofe. ¿Cómo se va a gestionar su vuelta al cole? Eh, Tú has explicado antes lo de otros colegios y yo creo que aquí nos referimos más a cómo hay que atraerlos otra vez a las aulas. Bien, yo creo primero que los niños quieren volver a sus coles. Entonces, uno de los principales problemas que hay que abordar en los que estamos realojando es que los niños no quieren otro cole, quieren su cole, y entonces cuanto antes mejor. Y una vez en el cole, pues creo que hay que dedicar tiempo, reforzar la tutoría y hacer un trabajo de acompañamiento personal, de llegar a su situación cotidiana
porque muchos están viviendo una pérdida importante a muchos niveles en las familias. Entonces hay que dedicar tiempo y recursos a escuchar y a acompañar. Y esto nos debería enseñar una lección. Y es que eso deberíamos hacerlo en las escuelas siempre. No se puede ahora Ajá. arreglar lo que no se hace antes. Y esto hay que recordarlo porque de la pandemia teníamos que haber aprendido una lección que se olvidó muy pronto. Y es que las escuelas deben repensarse el currículum y la distribución temporal de cuáles son sus prioridades. Entonces hay que volver a recordar que es prioritario educar y no solamente enseñar matemáticas. Y esto, Pues claro, es no decir, te, se puede improvisar, ¿eh? Pero va a hacer falta una dotación extraordinaria. Estamos haciendo un programa, hemos hablado con varias universidades, tenemos un equipo de voluntarios de Madrid también para colaborar en esta segunda fase con los orientadores escolares, ¿no? Entonces ya hemos pues yo hablado con te- escuelas para dotar un apoyo específico en ese programa socioemocional. creo que con esto has puesto claro cuáles son las prioridades. Ojo, no aprendimos con el COVID y no sé si aprenderemos aquí, pero la prioridad queda bien definida, solo falta que la retomemos. Esta es, por un lado, ya está tú. Lorenzo, tu prioridad en lo que nos queda por delante. Es que diría lo mismo que Carmen, pero claro, muy específico al campo en que trabajo yo, ¿no? La prioridad es educar a cómo tenemos que vivir en un mundo donde la información nos viene de todos lados, obviamente usando, o sea, uso el ejemplo, pero también esto nos pasó con el COVID, o sea, también con el COVID caímos en muchísima desinformación que a veces provoca víctimas, a veces provoca miedos, provoca daño a las personas, más allá de los cambios en la opinión pública, ¿no? Y, y que hay que reconocer que estamos en un mundo hiperconectado donde la información llega de todos lados. Si queremos cooperar, si queremos trabajar juntos, si queremos entendernos como sociedad y funcionar mejor delante del día a día y de las emergencias, pues tenemos que restablecer o establecer una educación a cómo nos informamos, a cómo dialogamos y a cómo vivimos todos juntos en esta sociedad. Gracias, Lorenzo. Vamos con la parte económica, Raúl. Bueno, pues Prioridades. yo, si me lo permitís, voy a plantear primero dos prioridades del momento, de lo que estamos haciendo ahora. La primera sería bueno, una petición, sobre todo hacia las administraciones, para lograr vincular las ayudas públicas a la devolución de esos préstamos que vamos a hacer. Esto es condición necesaria para poder captar en la calle fondos que en este caso no serían donaciones, sino que son préstamos. Evidentemente, para poder prestar tenemos que asegurar que vamos a devolver y la ayuda es la garantía. Necesitamos que el Estado y que la Generalitat Valenciana se pongan al lado y vinculen eso para que se dé. Y también, bueno, pues hay una parte que al final habrá algún impago, son familias de economías muy débiles y pueden hasta haber hecho mal la solicitud y que les toque retornar, con lo cual sí que hemos abierto un fondo de reserva que acumule una cantidad, no hace falta que sea gigantesca, pero sí una cantidad significativa para cubrir impagos. Y si me voy ahora de lo operativo y del momento, yo creo que si hacemos una mirada de prevención, de ir a las causas, que es algo muy de Asoka, ¿no? No deberíamos de tener un barrio con más de 10.000 personas donde el 70% están en situación de pobreza. Evidentemente, cuando cae el barro ahí, hace mucho daño, mucho más daño, pero es que eso no debería de existir. Por lo tanto, a ver cuándo bueno, nos metemos en serio con las disfunciones del modelo y vamos cambiándolo, aunque sea poco a poco, aunque sea con el esfuerzo complementario de muchas partes, pero que sea un objetivo y que sea un objetivo real. Yo creo que esa es la petición de fondo. Gracias, Raúl. Y bueno, yo creo que hemos cubierto gran parte de las preguntas. Llegan más preguntas ahora que no nos va a dar tiempo porque me han dicho que teníamos que ser muy puntuales, ¿no? Pero decían, ¿podéis volver a enumerar las tres fases? Bueno, las tres fases las ha propuesto Carmen, ¿no? Decir, hasta ahora, de aquí a Navidad y después de Navidad, ¿no? Y que no nos olvidemos también después de Navidad. Sería lo que es emergencia pura y dura, emergencia para empezar la reconstrucción y lo que será ya después la reconstrucción. Yo creo que se han explicado muy bien qué prioridades hacen falta, tanto en lo económico como en la información, como en la parte educativa, ¿no? Y bueno, pues con esto llegamos al final. Hay una cosa que nos queda, que es que también tenemos que ver la parte positiva. Si yo os dijera lo más positivo de este DANA es quizás la participación de emprendedores, de ciudadanía,
el sentido de solidaridad que se siente, ¿sí o no? Sí. La marea de voluntarios de miles y miles y miles es increíble. Quiero decir, en terreno, no solamente porque sean voluntarios, sino porque de repente se genera una complicidad donde todos somos amigos, ¿no? Y vas por la calle y compartes el bocata con un extraño que viene de Asturias o con un granadino que llegó y le pides que entre en tu casa. Ha sido una experiencia de humanidad en el sentido profundo de la palabra hermosa, ¿no? Y ojalá eso no se pierda en la memoria. Pues gracias, Carmen Pellicer, Lorenzo Masini, Raúl Contreras. Bueno, seguimos. O sea, la lucha sigue en Valencia, el trabajo sigue en Valencia y la esperanza sigue también adelante para que vaya, bueno, pues eso, pues recuperándose una zona que, como decíais, está completamente devastada y va a necesitar mucho tiempo. Muchísimas gracias por vuestro testimonio. Yo a todos los demás, a todos los oyentes, a todos los que habéis estado escuchando, os quiero agradecer que estéis aquí en primer lugar y en segundo que podéis volver a ver este y cualquiera de los diálogos que tenemos en nuestro canal de YouTube, en @AshokaSpain, que podéis recuperarlos y también recordaros que el próximo día 20 buena parte de los emprendedores nos encontramos en Barcelona y estáis invitados, por supuestísimo, al Caixa Forum perdón, al Cosmocaixa de Barcelona el día 20 para conocer a los 5 nuevos y también mucha parte del trabajo que estamos haciendo ahí, porque evidentemente no podemos hacer un acto de Ashoka sin recordar qué es lo que está pasando en Valencia y cómo puede ayudar el emprendimiento social. Muchísimas gracias a todos y os emplazo al debate del próximo mes. Y gracias especialmente a vosotros tres. Gracias, Tafa. Chao. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.